Bienvenidos una vez más, estimados alumnos y alumnas. Comenzamos. Dice así nuestro primer problema del día de hoy. Un banco de tubos, el cual opera según el esquema mostrado, se pide calcular el número de tubos en la dirección del flujo de aire y la caída de presión al lado del aire en pascales. Aquí a la vista tienes el banco de tubos. Puedes observar de que en cada columna hay 6 tubos. Yo quiero saber el número de columnas o número de hileras en el sentido del flujo. Pasamos pues a la solución respectiva. Se trata, como puedes ver, de un caso de convección forzada sobre un banco de tubos. Y estos son los datos que me están suministrando: temperatura de entrada, de salida, de la superficie de los tubos. Las dos primeras son para el flujo de aire, TI y T sub 0. TS 100 grados centígrados. Aire a presión atmosférica, obviamente. Me dan la separación transversal y longitudinal de los tubos, como verás son iguales, 15 milímetros, ¿cierto? La velocidad del flujo, 5 metros por segundo, el diámetro de los tubos, 10 milímetros, y el largo de los mismos, 1 metro. ¿Correcto? Lo primero será encontrar aquí la temperatura media de fluido, en este caso del aire. ¿Cuánto resulta esto? 50 grados centígrados o aproximadamente 323 Kelvin. Los datos correspondientes a esta temperatura exactamente no los voy a extraer del libro, sino que me los estoy extrayendo de una calculadora en línea de propiedades de fluidos, la cual corresponde a la Universidad de Waterloo en Canadá. Aquí te estoy dando el enlace para que puedas acceder a este calculador, que es muy práctico, como vas a poder ver, y también te voy a dar el enlace en la descripción del video. ¿Correcto? Mira, en este caso el fluido es aire y estoy trabajando con el dato temperatura, 50 grados centígrados, la cantidad de dígitos que deseo y simplemente calcular. ¿Correcto? Mira, tengo densidad, los datos que necesito, ¿no? Viscosidad cinemática, calor específico, conductividad, Prandtl, etc. Para 50 grados centígrados, y también voy a necesitar el Prandtl a 100 grados centígrados, ¿correcto? A 25 grados centígrados también me va a servir esta tabla. Es muy útil, como habrás podido darte cuenta, aunque es limitada, porque un máximo de aproximadamente 170 grados centígrados es lo que te da. Pero vamos a darte más sugerencias. De momento solamente nos importan aquí los datos y los voy a extraer. ¿Listo? Datos de tablas entonces. Aire a 50 grados centígrados. Prandtl a 100 grados centígrados me va a servir también. Y la densidad también del aire a 25 grados centígrados para calcular el flujo másico respectivo. Correcto. Lo que sigue será el cálculo de las propiedades que nos conduzcan a estimar el calor correspondiente por convección, ¿no? Pero antes de determinar el Reynolds y luego el Nusselt, vamos a establecer aquí algo importante, que es verificar en qué dirección va a ocurrir la velocidad máxima del flujo de ese aire que está soplando sobre los tubos. ¿Estamos de acuerdo? Debe cumplirse aquí un criterio. Si observas bien, es un teorema de Pitágoras, utilizando la separación transversal y longitudinal, ¿no? Comparado con una semisuma. Separación transversal y diámetro. ¿Correcto? Si se cumple esto que observas, esta va a ser la velocidad máxima, y la velocidad máxima va a estar en el plano longitudinal, es decir, paralela al flujo. Pero, si contradecimos lo de arriba, la velocidad será el doble. ¿Correcto? La velocidad máxima. Y obviamente va a encontrarse en el plano transversal o, como quieras, en forma perpendicular al flujo. ¿Listo? Mira, ST y SL lo tenemos. Podemos evaluar aquí ambas expresiones. Aquí tenemos 16.771. Mientras que a la derecha, 15, ¿no? Mira, estamos contradiciendo el criterio de arriba. Entonces nuestra velocidad máxima será la segunda, ¿no? Así, 15 metros por segundo, ¿correcto? Y esta nos va a servir para calcular
el número de Reynolds respectivo. Todos los demás datos los tenemos. 8357.943. Ahora, con esto vamos a ir a nuestra tabla de correlaciones para seleccionar la fórmula que nos va a servir para el cálculo del Nusselt. En este caso, mira, estamos en una disposición de tubos alineados con este rango de Reynolds, ¿cierto? Entre 1000 y 2 por 10 a la 5. Acá. Necesito Reynolds, el Prandtl, y también el Prandtl en la superficie de los tubos, ¿correcto? Todos los datos los tengo a la mano. Y además estoy asumiendo de que el número de hileras van a ser más de 16. ¿Correcto? Esto es un supuesto que yo voy a chequear con el criterio que estoy siguiendo a continuación. Bien, ahora simplemente acá me queda evaluar. Esto me lo puedo llevar a mi calculadora. Y esto resulta mi Nusselt. Listo. Y este Nusselt me va a servir para el cálculo del coeficiente convectivo, ¿no? Me hago aquí un poquito de espacio. Este es el coeficiente convectivo. Ya tengo el Nusselt, la conductividad y el diámetro conocidos. Simplemente ahí reemplazar mis datos. Y listo. Ya tengo coeficiente convectivo. Ahora me faltan las áreas, ¿no? Para poder aplicar la ley de Newton de enfriamiento. Para una fila de tubos. El área para una fila completita de tubos. ¿Correcto? Para un tubo, geometría básica aquí, pi por d por L, ¿no? Pero para n hileras de tubos, en dirección longitudinal tendríamos esto. ¿Correcto? N sub L vendría a ser el número de hileras, una sola hilera. ¿Correcto? En este sentido. Reemplazamos nuestros datos y listo. Esta va a ser el área lateral para nuestras hileras de tubos, ¿correcto? En metros cuadrados. Tenemos coeficiente convectivo y área. Solamente nos falta diferencia de temperaturas. Pero esa diferencia de temperaturas no es la resta, sino la media de temperatura logarítmica, ¿correcto? Cuando hablamos de tubos o bancos de tubos, este concepto es importantísimo. También lo vamos a manejar cuando entremos a lo que es diseño de intercambiadores de calor, ¿correcto? Diferencia de temperatura logarítmica, mira que todo lo tengo. Temperatura de superficie, de salida y de entrada, nada más. Reemplazo ahí mis datos. 45.512 grados centígrados. ¿Listo? O que es lo mismo 318.512 Kelvin. Ya está. Ahora sí estoy listo para aplicar la ley de enfriamiento de Newton. Simplemente reemplazo aquí el coeficiente convectivo, la superficie y la diferencia de temperaturas. Y ya tengo aquí mi primera expresión. ¿De acuerdo? Ahora necesito el calor ganado por el flujo de aire al atravesar la superficie perpendicular a los tubos. ¿Correcto? Necesito el flujo másico de aire. ¿Te das cuenta? Para esto necesitaba la densidad del flujo, que es 25 grados centígrados la temperatura del aire en ese momento, ¿cierto? El área transversal y la velocidad del flujo, que era 5 metros por segundo. Esa área transversal simplemente es para un solo o para una sola fila de tubos. ¿Correcto? Área transversal por la longitud. Área transversal por la longitud, que es de profundidad. ¿Correcto? Reemplazo ahí mis datos y listo. Ese es el flujo másico. Ya lo tengo. Ahora el flujo de calor absorbido por el aire, de esta manera, ¿no? A presión constante, todo lo tengo. Y este sería 4.474.745 watts. Número 2. Ahora ya estoy listo para efectuar mi balance térmico. ¿Correcto? Mira, aquí me he hecho espacio. Tengo estas dos expresiones y podemos decir esto, ¿no? El calor transferido igual al calor absorbido. Solamente me queda aquí igualar 1 y 2, nada más. De donde tendré que el número de hileras, 3, ¿cierto? Pero ahí estoy contradiciendo el primer supuesto, que tenía más de 16 hileras, ¿cierto? Entonces acá debo yo aplicar un factor de corrección para mi calor transferido, ¿correcto?
el H es el que es corregido. Pero yo puedo multiplicarlo directamente a la ecuación 1. Esta tablita me suministra el libro, factores de corrección para el Nusselt. ¿Listo? Mira, yo estoy trabajando con 3 tubitos, me corresponde esta de acá. Mi factor para tubos alineados, 3 tubos alineados, es 0.86. ¿Listo? Simplemente multiplicar entonces toda la ecuación 1 por 0.86. Y ahora sí, tranquilamente podemos igualar acá, como te das cuenta. NL ahora sí, un poquito más ajustadito, 3 hileras, correcto. Y 3 hileras por 6 tubos que tiene cada uno, acuérdate, 3 por 6, 18, ¿no? 18 tubos entonces. Primera respuesta. Vamos a responder la siguiente pregunta. Caída de presión en la dirección del flujo de aire, ¿correcto? Para esto ya hay una expresión definida, esta de aquí. NL, el número de hileras, a esta expresión le llamamos A, y estos son los datos que necesitaremos. Correcto. La velocidad máxima es conocida. Nos falta aquí el factor de fricción y el G. Para eso vamos aquí a las tablas del texto de Yunus para poder obtener tanto el factor de fricción como el G respectivo. Esta relación para nosotros es igual a 1, ¿cierto? Ya la tenemos por este lado en la gráfica chiquita. Nuestro Reynolds es 8 por 10 a la 3, casi 10 a la 4, ¿correcto? Entonces aquí en la gráfica chiquita simplemente hacemos nuestra proyección y nos encontramos de que este G es 1 para nosotros, ¿correcto? Y conocido el Reynolds, estamos aquí 8 por 10 a la 3, ¿cierto? Con PL 1.5, la línea que estamos acá señalando hasta donde hemos llegado, y de ahí nos proyectamos hacia la izquierda. Ajá. Este factor de fricción tenemos. Ahora sí, ya tenemos todo completito. Simplemente reemplazar nuestros datos y listo. Caída de presión 139.9191 pascales. Interesante, ¿verdad? Espero te sea de mucha utilidad lo aquí explicado. Pasaremos ahora a resolver un nuevo problema. Me dicen así. Dentro de un tubo de 1.27 centímetros de diámetro se calienta agua, la cual fluye a una velocidad de 0.25 metros por segundo. El agua ingresa a 80 grados centígrados y 3 bar y sale a 95. Si la temperatura de pared del tubo es constante y 17 grados centígrados mayor que la temperatura media del agua, calcule. Primero la longitud del tubo en metros y luego la tasa de transferencia de calor en watts. Bien, pasamos así a la solución respectiva. Se trata ahora de un caso de convección forzada dentro de un tubo. Flujo dentro de un tubo, ¿correcto? Y aquí tienes un esquema con las condiciones del problemita. El fluido que atraviesa el tubo es agua, que va desde 80 hasta 95 grados centígrados, como puedes ver. La velocidad de entrada, la presión, 3 bar, ¿correcto? El diámetro del tubo también es dato del problema. Me piden la longitud del tubo y el flujo de calor por convección. Lo primero será aquí calcular la temperatura media del fluido, temperatura de ingreso más temperatura de salida sobre 2, 87.5 grados centígrados o 360.5 Kelvin. Mientras que la temperatura superficial es 17 grados más que la temperatura media, según me están diciendo como dato, ¿no? Esto resulta 104.5 grados centígrados. Ahora voy a extraer los datos para la temperatura media del fluido. En esta ocasión estoy utilizando la calculadora de datos para fluidos de la Universidad de Wisconsin. Aquí también te estoy dando el link correspondiente y te lo voy a dar además en la descripción, como te dije. Como puedes observar, también es una calculadora bastante práctica. Tiene más fluidos. Yo en este caso, por ejemplo, he escogido agua, ¿no?
La tabla anterior solamente tenía aire. Y esta tiene además un rango mayor de temperaturas, con lo cual te va a parecer mucho más práctica y vas a tener mucho más información para poder efectuar tus cálculos en la solución de tus problemas con mucha más facilidad. Tengo temperatura media, presión absoluta que eran 3 bar o que es casi lo mismo 300 kilopascales, fluido agua, y calculamos las propiedades y aquí las tenemos a la mano. Extraemos las que consideramos necesarias y nos las traemos aquí. El razonamiento para resolver este problema es análogo al que hemos empleado en el anterior. Aquí también vamos a necesitar flujo de calor transferido, la ley de enfriamiento de Newton, con diferencia de temperatura logarítmica, como puedes observar. Y además utilizaremos calor absorbido, esta expresión que ya la conocemos desde nuestros cursos de física, ¿cierto? 1 y 2. Luego haremos nuestro balance térmico, lo mismo que hemos hecho en el problema anterior, se has podido observar, pero aquí tenemos otras incógnitas, ¿cierto? Si hago la igualación respectiva, tendría esto. A sub S vendría a ser el área lateral, y de aquí no conozco ni H ni L, ¿cierto? Entonces voy a separar las incógnitas de los datos que sí puedo simplificar con la fórmula. Correcto. Mira, H y L entonces desconocidos, acá aparte, a esto le llamo asterisco. Me hago aquí un poquito de espacio. Primero calcularé la diferencia media de temperatura logarítmica en forma análoga a como hice en el problema anterior. Temperaturas de entrada, salida y superficial. Todo está aquí a la vista. 10.5554 grados centígrados o 283.5554 Kelvin. ¿Listo? Flujo másico. Así. Densidad por velocidad de flujo, que es 0.25. Y el área transversal, que sería la de un círculo. Esto resulta 0.03062 kilogramos por segundo. Y vamos a reemplazar los datos aquí en la expresión asterisco. Esto resulta 170.512 watt metro Kelvin. Sigue siendo expresión asterisco. La reservo ahí esta expresión por el momento. Ahora mi objetivo es determinar el H. Correcto. Pero el H va también a salir en términos de la longitud, como vas a poder apreciar. Así lo escribo. Pase a dividir el L para poder hacer igualaciones. ¿Listo? Esto sigue siendo asterisco. Para determinar este H, ¿qué necesito? Conocer el Nusselt. ¿Cierto? Y para conocer el Nusselt, necesito en primer lugar aquí mi número de Reynolds. Esto sí lo puedo determinar. Todos los datos los tengo a la mano, 9.476. Y para el cálculo del Nusselt, como no conocemos esa longitud ni tenemos idea de ella, vamos a hacer un supuesto que esta relación L entre D es menor a 60. Es decir, estamos hablando de un tubo corto. ¿De acuerdo? Temperatura de la superficie mayor que la temperatura media, el Reynolds menor o igual a 10 a la 5 aproximadamente, nuestro Nusselt se expresará de esta forma, en términos de D, L, el Reynolds y el Prandtl. ¿Listo? Este supuesto está entonces por chequear. Puedo reemplazar ahí los datos que tengo a la mano, excepto L, ¿no? Y mira, Nusselt en términos de L. Le pongo doble asterisco. Me va a servir. Y aquí a mi derecha, acuérdate que la relación entre coeficiente convectivo y Nusselt es esta, ¿no? Conductividad y diámetro son conocidas, entonces esto me está quedando. Esto sería mi tercera expresión, o triple asterisco como lo estoy poniendo. ¿Observas? Mira, ahora hay un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿cierto? ¿Quiénes son? H, L y el Nusselt. Entonces, el problema está prácticamente resuelto, ¿no? Claro, tenemos que verificar primero si estamos trabajando con un tubo corto. Pero vamos a hacer así los reemplazos respectivos antes. De estas 3, ya sabes, es un sistema muy sencillo de trabajar. Despejamos la longitud. Mira, 0.054 metros, ¿no? Poco más de 5 centímetros. Con lo cual, estamos verificando que esto es cierto. La relación L entre D es menor a 60 y este es un tubo corto.
¿Listo? Esta será entonces la respuesta. L 0.054 metros. Ya lo tenemos. Solamente me falta aquí calcular lo otro que me piden, que es la tasa de transferencia de calor en mi ecuación 2. Correcto, esta de aquí. Ya conozco el flujo másico, el Cp y la diferencia de temperaturas. 1929.06 watts. Problema respondido. Espero que te sea de mucha utilidad todo lo que he expuesto. Pasaremos ahora a un nuevo problema. Ahora un caso de convección libre. Me dicen así: una pantalla contrafuego con puerta de vidrio que se usa para reducir la exfiltración del aire ambiente por una chimenea. Tiene una altura de 0.71 metros y un ancho de 11.02 metros. Y alcanza una temperatura de 232 grados centígrados. Si la temperatura del cuarto es 23 grados centígrados, estime la transferencia por convección de la chimenea al cuarto. ¿Correcto? Se trata entonces de una pantalla de vidrio con estas dimensiones: 0.71 por 11.02 metros, un poco larga, ¿cierto? Que se encuentra a esta temperatura, 232 grados centígrados, y el cuarto a 23 grados. Un caso de convección libre. Lo esquematizamos y aquí tenemos el gráfico con todos los datos. Aquí observo nuestra pantalla de vidrio con sus medidas, las temperaturas, y lo que me piden es aquí el calor por convección, ¿cierto? Primero entonces calcularé la temperatura media de fluido. Con las dos temperaturas que tengo, tanto la superficial como la del aire, tengo 127 grados y medio. Con esto voy a ir a mis tablas o a mi calculadora. Nuevamente estoy utilizando la calculadora de la Universidad de Wisconsin. Unidades internacionales, ¿cierto? Aire seco a presión atmosférica, 100 kilopascales un bar. Temperatura media 127.5 grados centígrados, y con ello calcular las propiedades. Todo lo tenemos, pero vamos a necesitar aquí una cosa importante que no veo, que es la difusividad térmica. Correcto, esa no está aquí, pero podemos calcularla, porque la difusividad térmica simplemente es el cociente de la conductividad entre el producto de la densidad por el calor específico a presión constante. Correcto, es una fórmula muy sencilla y calcularé esa difusividad que necesito por este lado. ¿Cuánto resulta? 3.749 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Ya está. Y además voy a necesitar la viscosidad cinemática. Esta sí la conozco desde mi curso de mecánica de fluidos, ¿cierto? Es la relación viscosidad dinámica entre densidad. Y todo está aquí en la tablita, en lo que hemos obtenido de nuestra calculadora. Correcto. Ahí está. Ahora toda esta información me la llevo para la solución de mi problema. Eso es. Pero para evitar que se me quemen los datos, me los voy a llevar aquí a la derecha. Voy a hacer un pequeño acomodo. Eso es. Mejor así. El calor que me solicitan lo voy a calcular con la famosa ley de enfriamiento de Newton, esta que ya venimos empleando, pero en este caso se trata de convección libre, ¿cierto? El H, el coeficiente convectivo, se calculará de forma especial. A esto le llamo 1. AS es el área transversal, 0.71 por 11.02, ya es conocida. Solamente nos falta determinar aquí el H. Correcto. Y como se trata de una placa vertical, este coeficiente se calculará de esta manera. Análogo, ¿cierto? A los problemas anteriores, ya has podido observar, únicamente se cambia D por L. Nada más. A esto le llamo A. Y precisamente por tratarse de una placa vertical, es que necesito determinar en primer lugar el número de Rayleigh antes de pensar en el Nusselt. Correcto. El Rayleigh, de lo que sabemos, Grashof por Prandtl, ¿no? Pero también hay una expresión para calcularlo directamente. Mira, ya tenemos todo aquí a la mano. Gravedad, expansión térmica, diferencia de temperaturas, el largo 0.71 metros, viscosidad cinemática
y difusividad térmica. Todo está a la mano aquí. Simplemente para reemplazar mis datitos y listo. Esto resulta 1.841 por 10 a la 9. Ahora con el Rayleigh conocido y tratándose de una placa vertical, iré a mi tablita del famoso Yunus, donde voy a buscar placas verticales, una correlación que se encuentre dentro del rango para el Rayleigh que he calculado, ¿no? En este caso me aconsejan aquí la más exacta, es la tercera, esta de aquí. Será esta expresión largota que utilicemos, me la llevo aquí. Ya tengo Rayleigh, tengo Prandtl, simplemente ahí a mi calculadora. 134.3675, ya lo tengo. Conozco Nusselt, todos los demás datos los tengo. Simplemente voy aquí a la expresión A y determino mi coeficiente convectivo. 5.26 y pico watt metro cuadrado Kelvin. ¿Listo? Y ya. Todo listo para calcular de frente el calor que me están solicitando. 8603.6473 vatios. Bien, con eso estamos concluyendo. Espero te sea de mucha, pero mucha utilidad todo lo que he expuesto, tanto en la preparación para tus evaluaciones, como para repasar conceptos importantes de este capítulo de transferencia de calor, que es la convección. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o tuvieras alguna consulta en especial. Tienes teléfono, WhatsApp o también puedes hacerme llegar correos electrónicos. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.